Hola, buenos días a todos. El día de hoy voy a comenzar una nueva serie que me emociona mucho, que se llama ¿Por qué nos hace sentir de esta manera? En la cual hablaré de diferentes obras de arte famosas y no tan famosas para poder entender por qué el juego entre sus elementos básicos, su historia de elaboración, su artista, nos hace sentir de cierta manera. Y también para poder entender cómo alguien que quiere hacer su propio arte puede utilizar estos elementos para poder causar estos mismos sentimientos. Mi nombre es Bri Contreras, soy licenciada en restauración de bienes muebles y soy su anfitriona de este canal Kamikiri. El día de hoy me gustaría hablar por qué el grito nos hace sentir ansiosos. Y pues bueno, comencemos hablando de algunos de sus elementos básicos. También me gustaría hablar un poco sobre qué representa cada uno de estos elementos o qué significa dentro del contexto artístico para poder entender más cómo es que cada uno tiene su propio papel en esta pintura. Antes de empezar, nada más una nota que este capítulo estará construido de una forma en la que espero que puedan escucharlo mientras están haciendo otras cosas, pero el video va a estar aquí si necesitan ver o tener la representación gráfica de la pintura si no se acuerdan de todos los detalles. Entonces, comencemos. Primero, me gustaría hablar sobre los elementos que conforman esta pintura, empezando desde algunos de los más básicos hasta un poco más complejos. En primera, hablaré sobre la línea y cómo está representada dentro de esta obra de arte. Tenemos diferentes tipos de líneas y las líneas son hechas desde dos puntos que en general tienen un largo mayor que lo que es de su ancho. Hay diferentes tipos de líneas como son horizontales, verticales, diagonales, curvas, rectas, gruesas, delgadas. Y creo que en esta pintura podemos ver la representación de varias de ellas. Por ejemplo, tenemos líneas rectas que van desde la esquina inferior hasta lo que sería el espacio medio de la obra. Estas líneas diagonales que nos marcan algunos de los campos de la pintura y que en general son delgadas y rectas. También tenemos líneas que marcan o que separan entre el fondo del cielo, que sería el campo celeste o el campo terrenal, y estas líneas están representadas por una curvatura. Entonces, todas estas líneas del cielo tienen una curvatura, pero algo que es interesante es que no todas van en el mismo sentido, sino que hay un encuentro entre la curvatura que se demuestra por la línea terrestre y lo que está en el campo o en el lado superior de la obra, que tiene una curvatura menor. Otras líneas que están representadas aquí son las del fondo, que serían el campo terrestre, lo que se ve como un lago, montañas y quizás también una parte de campo. Estas líneas también muestran una curvatura y tienen una longitud mayor a las líneas pasadas, ya que al parecer empiezan desde donde termina el puente y van todo hasta donde empieza el puente. Estas líneas no son rectas, son curvas y presentan la curvatura mayor de toda la obra, haciendo algunos movimientos bastante grandes en su camino hacia el puente. Entonces, tenemos aquí ya varias líneas que muestran lo que sería la escena, pero ¿qué hay de los personajes? Pues bueno, el personaje que muestra una línea más marcada sería el personaje principal, el que se encuentra más cercano al espectador, que tiene líneas bastante curvas, delimitando su presencia en el puente. Incluso las sombras, los colores que están presentes en esta figura están hechas únicamente por líneas. Son líneas bastante sencillas que muestran una pincelada que es estratégica, pero que no es detallada. Sigamos hablando ahora de las formas, que son líneas que están cerradas. Podemos verlas en varias partes de la obra. Son los dos personajes que se encuentran en el plano posterior. Y también hay formas en la figura principal. Algo que se me hace muy llamativo de esta pintura es que todas las líneas son bastante sencillas en su empleo, pero también tiene una intencionalidad muy marcada
y no son detalladas para nada. Podría argumentar incluso que el único detalle que tiene la obra sería en la construcción del puente, que tiene incluso representaciones de clavos o de la forma del ensamblaje del puente, así como los barcos que se encuentran atrás. E incluso esos dos factores no son muy detallados. Entonces podemos ver el uso de líneas, formas e incluso figuras que no presentan una gran cantidad de detalle. Algo que sí presentan es colores. Entonces me gustaría enfocarme un poco a los colores y posteriormente voy a hablar de por qué este juego entre los colores y las líneas y las figuras que componen la pieza nos pueden causar esa sensación de ansiedad. Algo que me llama la atención sobre esta pintura es el uso de una combinación entre colores saturados pero poco luminosos y colores que son poco saturados pero luminosos. Y creo que el juego entre los contrastes de los amarillos y rojos del cielo del puente contra los verdes, cafés y azules de las figuras y el fondo terrestre nos marcan esa diferencia de o ese contraste que nos causa cierta ansiedad o al menos un sentimiento de que algo no está completamente bien. Algo interesante también en este juego es cómo es que estos planos que podemos ver que hay una parte superior que está marcada por el cambio de los colores y luego una parte inferior que también está marcada por el cambio de los colores. Mientras que no hay figuras realmente que sean triangulares, estos cambios sí nos marcan unas estructuras triangulares en la obra, como pueden ver en la parte del triángulo que se encuentra en el puente y luego el triángulo que es formado por la forma terrestre. Algo importante de los triángulos es que en general psicológicamente nos dan una sensación de alerta, de esas partes puntiagudas. Es algo que puede ser uno de los factores que causan ansiedad al ver la obra. Otra cosa importante de los colores es que, por ejemplo, en vez de demostrar el cielo como lo que generalmente pensamos como un paisaje feliz y armónico, que sería un cielo azul, con el sol, con nubes, con pajaritos, con plantas. Este cielo está marcado como un cielo del atardecer, más por naranjas y amarillos que por otros tipos de colores. Y si bien tenemos algunas que otras pinceladas azules para demostrar esta composición del cielo, en general, el color principal que lo compone sería el naranja. Y todos sabemos que el naranja y el rojo son colores de advertencia, son colores de pasión, de sensaciones muy fuertes, de sangre. Entonces, creo que ese es otro elemento que nos va a aportar a esta sensación de ansiedad. Ahora bien, incluso en colores más armónicos como el azul y el verde que están en el fondo, al ser este un triángulo, y estar compuesto por estas pinceladas que son poco detalladas, tan encimadas, que tienen este movimiento tan profundo, esto también nos va a causar esta sensación de ansiedad. Y si bien tenemos esos colores y estas formas y estas líneas que nos provocan esta sensación de ansiedad, algo que va a terminar de derramar el vaso sería la presencia de nuestros personajes, que ya sea que te enfoques en los personajes del fondo o el personaje principal de la obra, ambos nos van a causar esa sensación de ansiedad. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos dos personajes en el fondo que no tienen nada de detalle y que son nada más sombras, que al estar en la parte posterior de la obra nos dan esa sensación de que alguien nos está siguiendo, de que hay una sombra en la parte externa de tu ojo que alcanzas a ver nada más en tu periferia, pero que no comprendes completamente. Esto se ve más marcado por cómo está estructurada la figura y cómo la presencia de sombras y luces nos dan una sensación de alguien anónimo, alguien que nos sigue, alguien que quizás nos quiere causar daño.
Y también la figura principal nos hace causar esto. Si bien es la figura principal que es tan icónica y que posiblemente haya inspirado la foto de mi pequeño angelito en el grito, también podemos ver de que si bien no está hecho por ángulos, que los ángulos nos dan esa sensación de peligro, de ansiedad, el hecho de que esté en esta forma curveada, que no tenga una forma tan, digamos, estructurada, tan simétrica como las figuras que están en el fondo, también nos causan esa sensación de ansiedad. Podemos ver de que si bien la cabeza está bastante céntrica al plano de la pintura, el hecho de que se curve de esta forma, en estas curvas tan flexibles, tan abiertas, nos dan una sensación de que esta figura no es realmente una persona humana, sino que más bien nos remite a un espectro, algo del más allá que está presente en nuestro plano. Y se ve alimentado también por la forma en la que está hecha la cabeza, como es que la forma de los ojos que están abiertos en su totalidad pero que no tiene pupilas, la nariz que parece más como nariz de serpiente que de persona, la boca que está marcada por labios negros y que no hay una presencia de detalle en todas estas facciones, nos van a alimentar esa idea de que esta figura no es una figura humana, sino que es más como un espectro, algo que está fuera del lugar, pero al mismo tiempo que une toda la pintura por todas las líneas, todas las formas de estructurar los campos, las formas que lo componen. Eh, Al mismo tiempo es esta dicotomía entre una figura que no debería estar presente, pero también que está muy incorporada, que está en el momento en la pintura que debería de estar, digamos, que es muy de su entorno. Entonces, eso es hablando de su composición formal. Recuerda, si tienes algún comentario, si estás en desacuerdo conmigo, siéntate libre de comentar. O si te hace sentir algo diferente, si no te hace sentir ansiedad, si hay partes de la pintura que piensas que te causan alguna sensación de calma, quizás te sientes bastante relacionado con esta sensación, quizás te provoca cierta sensación de calma que se representa en tus sentimientos tan claramente en la pintura. Cualquier cosa que quieras comentar, estás abierto a hacerlo. Y también si te está gustando este video, por favor no olvides suscribirte y darle me gusta para que le llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo y pues continuemos en la siguiente parte de este análisis. Para hacerlo me gustaría retomar algunas de las cosas que dice la página de Edvard Munch, en el cual dice: el grito de Munch es un icono del arte moderno, una Mona Lisa para nuestro tiempo. Así como Leonardo da Vinci evocaba un ideal renacentista de serenidad y autocontrol, Munch definió cómo percibimos nuestra propia época, atormentada por la ansiedad y la incertidumbre. Su pintura de una criatura asexuada, retorcida y con rostro fetal, con la boca y los ojos abiertos en un grito de horror, recreó una visión que lo embargó mientras caminaba una tarde de su juventud con dos amigos al atardecer. Como lo describió más tarde, el aire se convirtió en sangre, y los rostros de mis camaradas se tornaron de un estridente blanco amarillento. Vibrando en sus oídos, escuchó un grito enorme e interminable que recorría la naturaleza. Realizó 2 óleos, 2 pasteles y numerosas estampas en la imagen. Ambas pinturas pertenecen a la Galería Nacional de Oslo y al Museo Munch, también en Oslo. Ambas han sido robadas en los últimos años y la del Museo Munch sigue desaparecida. Los robos solo han añadido desgracias póstumas y notoriedad a una vida llena de ambas, y la atención añadida a la imagen robada ha distorsionado aún más la reputación del artista. Edvard Munch nació el 12 de diciembre de 1863 y murió el 23 de enero de 1944 en Noruega. Es importante notar que el artista tuvo algunos eventos familiares que le causaban bastante ansiedad. Según Wikipedia, que digo, no es la fuente más confiable, pero expresan que durante toda su vida tuvo una gran ansiedad a desarrollar también una enfermedad mental. Ahora bien,
Como artistas o como artistas iniciantes, es importante considerar que todos estos elementos gráficos de la pintura, más el uso de color y también las propias ideas representadas del artista en su obra, nos pueden dar una idea de cómo podemos utilizar nosotros estos elementos para poder provocar las mismas sensaciones. Es importante entonces que consideres que para causar ansiedad puedes utilizar formas angulosas o curvas bastante marcadas, pero con poco detalle, colores fuertes y vibrantes como el naranja, y esto contraste con colores contrarios o opuestos, por ejemplo en la escala de frío y oscuro, como en este caso lo hizo con el naranja y el azul, que son bastante contrastantes, para poder causar esos sentimientos de ansiedad. Otra cosa importante es, por ejemplo, la colocación de figuras en el fondo que nos dan esa sensación de que nos están persiguiendo, de que no estamos solos y que son figuras que están en periferia de nuestro ojo, pero también que el personaje principal tiene expresiones de angustia por sí sola, pero que al no percibir tanto detalle en su forma de su rostro, nos causa esa sensación de ansiedad de que no es algo completamente humano. Entonces, espero que les haya gustado este análisis, espero que puedan utilizar algunos de estos factores para sus propias obras, pero también para poder identificar sus sentimientos cuando están frente a una obra. Y espero que les haya gustado mucho este episodio. Nos vemos en el próximo y hasta luego. Recuerden comentar si tienen alguna opinión que se asemeje a la mía o que sea contraria. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.
Es Monk.